Vamos a seguir con nuestro tema que estábamos viendo estos días, que era el Salmo 14, pero más que continuar con un análisis así versículo a versículo, vamos a centrarnos en un pequeño tema que da para mucho más que 15 minutos, por supuesto. Más que nada yo les voy a tirar algunos alineamientos, algunas ideas para los que están interesados puedan investigar y puedan leer más al respecto. Y fue más que nada por petición de algunas personas que comentaron su interés en algunos de estos temas. Hablábamos en el Salmo 14, cierto, que nosotros dimos lectura tanto el jueves como el domingo pasado, que el ateísmo era más bien un antiteísmo, era una inclinación natural del ser humano, del corazón del hombre, a decir que Dios no existe, que no hay Dios, ya por una necesidad de oponerse a todo lo que es Dios. Pero que vimos que Dios hace responsable al hombre en cuanto a esa decisión. Más allá de que si es capaz o no es capaz, Dios en su justo juicio, Dios juzgará a las personas conforme a la actitud que tomen frente a lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Dios se ha revelado por medios naturales y por medios sobrenaturales sobre sí mismo. Dios se ha revelado de forma natural a través de la creación, y Dios se ha revelado de forma sobrenatural por medio de Cristo. Además, por una serie de intervenciones que están escritas en la palabra de Dios. Y siendo la misma palabra de Dios, siendo un escrito natural, contiene elementos completamente sobrenaturales que necesitan ser creídos por fe. Pero entonces hay revelación natural, pero también revelación sobrenatural. Hoy día quiero que nos centremos solo en la revelación natural, en los argumentos naturalistas por los cuales nosotros podemos llegar a comprender de que Dios existe. Son los más comunes, son bastante manejados en los círculos de los estudiosos de la apologética, y nosotros lo ponemos sobre la mesa de una manera bien humilde. Voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible, porque de hecho también mi entendimiento de estos temas no es para nada completo ni cabal, es más bien algo inicial. La pregunta que debiésemos hacernos hoy en día cuando vamos a predicar el Evangelio o cuando alguien nos confronta acerca de nuestra fe, la pregunta que debemos hacernos: ¿es realmente nuestra fe algo razonable? ¿Es realmente razonable creer que Dios existe? ¿Y se puede entender por medio de la razón, o debemos más bien olvidarnos un poquito de las cosas racionales para creer en Dios? El mundo evangélico en general se ha desviado mucho a la idea de que para poder comprender de que Dios existe hay que dejar de lado la razón y hay que simplemente irse a los sentimientos. Entonces apelan de que el hombre puede conocer a Dios solo por medio del sentimiento. Entonces dicen: claro, yo no te puedo probar que Dios existe, pero yo te puedo decir que yo lo he sentido. Ya con esto merman y disminuyen considerablemente lo que Dios ha hecho para ser conocido, que es algo muy importante. Dios se ha hecho conocido, Dios ha tomado los medios para revelarse al hombre, y esos medios son razonables. El Dios que crea la mente, la crea con la capacidad de comprender de que Dios existe. Por cierto, ninguna de esas revelaciones naturales van a llevar a la persona a ser salvo. Repito, ninguna de estas revelaciones tienen que ver con la revelación del Evangelio por el cual la persona al creerlo puede ser salvo. Son más bien nociones acerca de que Dios existe para que el hombre busque a Dios, ¿ya? O se pregunte quién es Dios. Aunque nosotros los creyentes sabemos y reconocemos que Dios nos buscó primero, Dios deja un escenario, un espacio en el cual Dios se revela, buscando que nosotros también reaccionemos frente a esa revelación y nos preguntemos: ¿quién es este Dios? No preguntamos si Dios existe. ¿Existirá Dios? Esa no es la pregunta que normalmente el hombre se hace. La pregunta es: ¿quién es este Dios? ¿Cómo lo puedo conocer? ¿Cómo puedo tener comunión con Él? Y todas las civilizaciones durante toda la historia de la humanidad se han hecho esta misma pregunta:
¿quién es este Dios? ¿Y cómo puedo llevarme bien con Él? ¿Cómo me puedo relacionar bien con Él? Muchos han dado muy malas respuestas, pero siempre han buscado eso. Así que naturalmente el hombre comprende de que Dios existe. No es hasta el siglo XVIII que aparece esta ideología de pensar de que Dios no existe. Como decíamos, no por razonamientos, sino por un corazón rebelde que ya quiso erradicar a Dios de la sociedad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos da el pasaje que nos enseña acerca de este tema. Dice: sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, ¿qué cosa? Nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, está diciendo, van a haber personas que van a pedir a ustedes una razón acerca de la esperanza que tienen, de la fe que tienen. Y nosotros debemos estar preparados para darla. No está enseñando acá que al darla nosotros vamos a transformar a una persona, ni la vamos a capacitar para creer, pero sí nos dice, nuestra responsabilidad es dar una respuesta a eso. Creo que va mucho más tras esta enseñanza hacia nosotros, para que nosotros estemos preparados como nuestra responsabilidad, más que Dios necesite que nosotros lo hagamos para que otros crean. Tiene más que ver con nuestra responsabilidad personal de saber y entender que Dios nos ha dado una fe razonable, que no va en contra de nuestra mente, sino a favor de nuestra mente. Vamos a hablar solo de 4 argumentos y lo vamos a mirar muy por encimita por el tiempo que tenemos. Isaías 40:26. Como decía, estos son observables, son verificables en la naturaleza. Es decir, uno necesita creer en lo sobrenatural para ver esto. Isaías 40:26 dice lo siguiente: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea, desafía al hombre, mira hacia los cielos, observa el ejército de los cielos, y se refería a las estrellas, a los cuerpos celestes. Dios los cuenta, Dios los conoce, y los conoce por su nombre, porque Dios los creó. Ese es el poder de Dios, esa es la grandeza de su fuerza y ese es su dominio. El primer argumento natural que nosotros vemos es la creación, el universo, tal como nosotros lo vemos. La gran pregunta filosófica que se ha hecho y la que nunca se ha podido contestar satisfactoriamente es: ¿por qué existen las cosas? ¿Por qué en vez de que aquí hubiese todo lo que vemos, no existirá nada? ¿Por qué razón existen las cosas? Porque simplemente tenemos nada. ¿Por qué llegamos a la existencia? Nosotros vemos que en todo orden natural, todas las cosas que suceden tienen una causa, una razón por la que ocurrieron. ¿Ya? Si encontramos algo extraño en nuestra casa, encontramos un vaso quebrado, asumimos que algo sucedió ahí. Vamos a mirar directamente a los sospechosos, ¿cierto? Y ya más o menos sabemos qué puede ser. No nos vamos a creer el cuento de que las cosas se quiebran solas o pasan solas. Sin embargo, el pensamiento ateo nos quiere decir de que el más grande fenómeno inexplicable que la filosofía no ha podido explicar durante siglos y siglos del razonamiento, que es la creación del universo, ha ocurrido sin una causa. No existe una causa. Esto es absolutamente irracional. Y se ha ido comprobando poco a poco, a medida que la ciencia, tanto la ciencia como la filosofía, se han dado cuenta que la idea de que el universo sea infinito es absolutamente ridícula. Científicamente es imposible
que la materia haya venido a ser eterna, ¿ya? Dado que las propiedades mismas de la materia hacen que no pueda ser eterna. Es una cosa ilógica, es una cosa fuera de nuestra concepción que algo sea infinito. El tiempo no puede ser infinito también. Eso está demostrado científica y filosóficamente. Han llegado a la conclusión de que lo infinito es simplemente una idea que está en nuestra mente, que no la podemos comprobar. A los niños a veces me preguntan, ¿qué es infinito? Bueno, el infinito es una idea que tenemos, no existe el número infinito. No podemos contar las cosas hasta llegar al infinito, porque es solamente una idea en nuestra mente. Dentro de lo natural no existe el infinito. Además, hay leyes físicas que dicen que ni la materia ni la energía pueden llegar a ser, sino que siempre solamente producen transformaciones. Sobre todo las leyes de la termodinámica hablan de eso y comprueban de que no puede haber venido a existir eternamente lo que existe. Han habido 4 ideas acerca de este tema. Primero, se ha dicho que la materia siempre ha estado y con esta forma. Son estos radicales que dicen, no, siempre ha existido la naturaleza de la manera en la que la vemos ahora. Eso obviamente es imposible. Otros han dicho que la materia siempre ha estado, pero con distintas formas. Son los que hablan acerca del Big Bang, ¿cierto? Que la materia estaba condensada en un pequeño espacio infinitamente pequeño y que de repente se modificó y creó el universo, ¿ya? Otros dirán, como Platón o Aristóteles decían, que la materia siempre ha existido, pero Dios la condujo de manera de crear el universo que vemos hoy en día. Y la última alternativa es que Dios creó todas las cosas de la nada, las trajo a la existencia para crear el universo que tenemos hoy en día. De manera que siempre llegamos a que tiene que existir una causa de que existe el universo. ¿Por qué existe el universo? El universo existe porque hay una causa atrás de ese universo. Hay alguien que está fuera del universo, que es capaz que tiene el poder de hacer y de traer a la existencia algo que no existe. Entonces, hasta este momento, con este argumento, podemos decir de que existe un ser que tiene el suficiente poder para poder crear todo lo que existe. Ahora no nos dice nada ni de su sabiduría, ni de su justicia, ninguna de esas cosas aún. Pero el hombre puede razonar por medio de la creación de que Dios existe. El segundo argumento es el que tenemos en Isaías 45:18. Isaías 45:18. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Fíjese que acá ocupa estos versículos para demostrar su poder, su sabiduría, que no hay ninguno igual a Él. Él la formó, Él la hizo, Él la compuso. Ocupa una palabra que tiene que ver con un orden, con un diseño, con una programación, como un compositor que crea su obra maestra y coloca cada nota donde corresponde para hacer del todo una obra preciosa. Dios compone la tierra, no la arma de una manera aleatoria, ni la deja sometida simplemente a las fuerzas de la naturaleza que irán continuamente haciendo que esto avance. Dios dirige como creador de esta obra y director de esta obra esto maravilloso que es su creación. Y la hizo para que fuese creada. Entonces ya no solamente al ver el universo nos damos cuenta que Dios existe, sino al ver que el universo está diseñado de manera que tiene un propósito. Este es lo que se llama el argumento teleológico o argumento del propósito, o también se le ha llamado argumento del diseño. Diseño porque está diciendo que hay evidencias de que alguien lo diseñó.
Pero me gusta esto del propósito. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos también los salmos y veíamos que el hombre sin Dios no tiene propósito? La pregunta es, ¿cuál es el propósito del universo? ¿Cuál es el propósito de un árbol? ¿Cuál es el propósito de una vesícula? ¿Cuál es el propósito? Todo tiene un propósito, una función, cumple una labor dentro de este sistema concadenado que genera esto tan maravilloso que es nuestro mundo. Conversábamos acerca del agua. ¿Se acuerda que yo le decía que una maravilla extraordinaria es el agua? El elemento más abundante en nuestro planeta Tierra, y es tan inconcebiblemente difícil de que este elemento exista en el universo. Es abrumadora la evidencia de que es muy improbable de que exista siquiera este elemento en el universo. Por eso es tan difícil encontrar agua en otro lugar. El agua, ¿se acuerda que yo le decía? Es dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno, una forma sencilla, pero dada esa estructura tan sencilla, produce una cosa que está muy cercana al milagro. Si hablamos de que milagro es algo muy improbable, esto es un milagro. El agua, cuando se empieza a enfriar, empieza a contraerse, como todos los materiales les sucede. Todos los materiales, al enfriarse y al acercarse al punto de congelamiento, se empiezan a contraer, a reducir de tamaño. Pero el agua pasa algo extraordinario cuando está casi al punto de congelamiento. Los hidrógenos empiezan a hacer unas uniones, que son los puentes de hidrógeno. Al que le interesa eso, a los químicos acá, excepto que le gustará este tema, los puentes de hidrógeno empiezan a hacer un enramaje, una especie de red, una malla, que se empieza a ampliar, y se iba reduciendo de tamaño y luego empieza a crecer de tamaño, haciendo que finalmente el agua congelada sea mucho menos densa que el agua no congelada, mucho más liviana. Ahora, ¿de qué sirve? De todo, porque toda agua que esté bajo los 0 grados se congelaría completamente, porque el agua de la superficie se empezaría a congelar, ¿cierto? El hielo bajaría por el peso y empezaría a congelarse de abajo hacia el río del agua, matando toda la vegetación que haya en el fondo marino. Y si mata el fondo marino, olvídese de toda la cadena alimenticia, toda la cadena de supervivencia. La vida se extingue en el planeta Tierra. Pero por el hecho de que el hielo es más liviano que el agua, se empieza a congelar desde arriba hacia abajo. Ríos, océanos, lagunas, todo se empieza a congelar de arriba hacia abajo. Pero al formarse una capa suficientemente gruesa de hielo, se vuelve un aislante natural que hace que el agua que está abajo se mantenga sobre los 0 grados. De manera que abajo puede haber vegetación y animales viviendo tranquilamente. Entonces uno dice, toda esta concadenación de causas y efectos son realmente causados por la causalidad, o sea, la casualidad. Claramente no lo son. La realidad es que existen una cantidad abrumadora de probabilidades de que un universo no tenga vida. Dicen, es tan grande el universo que obviamente tiene que haber vida en otro planeta. No, eso es una mentira, es una falacia. La verdad es que las probabilidades de que exista vida en otro planeta son casi milagrosas, dentro de lo milagroso, matemáticamente hablando. Ya un matemático me decía, cuando llegamos a cierto nivel de improbabilidad ya hablamos de que eso es imposible, de que eso ya es un milagro, es sobrenatural, está fuera de la naturaleza. Bueno, estas cosas están fuera de la naturaleza. El tercer argumento, me voy a apurar aquí, es el argumento de la moral o argumento antropológico. Ya con los otros argumentos entendemos de que existe un Dios. Segundo, entendemos que Él es poderoso para crear. Tercero, entendemos que Él tiene sabiduría para crear todo con un propósito. De manera que a todo le da un propósito y lo mantiene funcionando una máquina que tiene millones y millones y billones y billones de piezas, todas funcionando perfectamente.
El ser humano se jacta de que puede crear máquinas que tienen 100, 200, 300 piezas. Bueno, Dios tiene la sabiduría para crear que tiene un universo que tiene millones y millones y millones y millones de piezas, todas funcionando perfecta y coordinadamente. Pero ahora veamos cuál es el carácter de Dios. Con ese tercer argumento vemos el carácter de Dios. El hombre fue el centro de esta creación y veamos qué nos dice el hombre. El Salmo 94 está el escritor de los Salmos contendiendo, adivine con quién, con el necio del pueblo, y le dice entender. Es retórica, ¿cierto? Es un cántico, es un poema, porque el necio no va a entender, pero le dice igual entender, como un ejercicio de decirlo. Es como cuando nosotros damos estos argumentos a un incrédulo: entender, pero es que no entiende, pero tenemos que hacerle entender, tenemos que dar el argumento igual. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Dios nos creó conforme un modelo. Ese modelo es Él mismo. Él nos creó con las capacidades de poder ver, capacidad que Él también tiene, con la capacidad de comunicarnos con la boca, capacidad que Él también tiene. Nos creó con una mente que Él también tiene, pero además nos creó con una serie de otros elementos que son propios de su esencia y de su naturaleza. Y uno de ellos, que son los más innegables, es el tema de la moral. Dios nos creó, a diferencia de los animales, con la capacidad de distinguir que hay cosas buenas y cosas malas. El otro día leía una noticia, y creo que la compartí yo, y les voy a leer así que alcanzo un pedacito de este título. Salió en un diario español. Dice: habla el padre que tuvo una hija con su hija. Abre comillas. Mi mayor delito ha sido enamorarme. Cierra de comillas. Cristino y Sara son las dos personas, además de padre e hija, son pareja. Tienen una hija en común y luchan por su custodia en Mallorca. Mantienen una relación sentimental desde hace 3 años. Es una noticia real. Yo la compartí y no comenté nada. Me pareció llamativo que empecé a buscar los comentarios acerca de esta noticia. Todos ellos eran negativos. Todos eran negativos. Todos decían: ¿cómo puede existir semejante cosa? Y eso me llamó la atención. Hoy, en el siglo XXI, con todo lo que se está discutiendo hoy en día, con todo el problema de la moralidad, todavía la gente es capaz de aunarse y decir: esto está mal, esto es malo, no hay manera de ver esto bueno. No puede ser de que un padre se enamore de su hija y tengan un hijo. Eso es inconcebible. ¿Y se acuerda lo que cuando Pablo reprende a este hombre en Corinto? ¿Qué le dijo? Eso que ni siquiera allá afuera, ni siquiera los gentiles se habla, semejante barbaridad, semejante vileza, ni siquiera afuera se comenta. O sea, es algo tan malo que ni siquiera los inconversos van a discutirse de que es malo, y en la iglesia lo está tolerando, reprendiendo, ¿cierto?, a los que toleraban a ese hombre que estaba con la mujer de su padre. Entonces hay cosas que el mundo considera malas sí o sí. Más allá de que algunos lo crean y no lo crean, el mundo las considera malas. Entonces te dicen: Dios no puede existir porque existen muchas cosas malas en el mundo. Bueno, si Dios no existiera, no serían malas, porque si no existe Dios, no hay ni bueno ni malo. Cada cual haría lo que bien le pareciera y no habría nada intrínsecamente malo. Tendríamos la capacidad de hacer cualquier cosa porque Dios no existe. Pero como Dios existe, existen las cosas malas y existen las cosas buenas.
Así que el hombre tenga una moralidad, que el hombre tenga una conciencia que le acusa, que Dios haya colocado la obra de la ley en nuestros corazones, acusándonos o defendiendo nuestro razonamiento, dice Pablo, es porque Dios es un Dios moral. Dios es un Dios que hay cosas que considera buenas y Dios hay cosas que considera malas. Finalmente, ya tenemos entonces un Dios creador, un Dios poderoso, un Dios sabio que crea todas las cosas conforme a su propósito. Tenemos un Dios santo que tiene estándares morales, que hay cosas buenas que Él ama y hay cosas malas que Él condena. Pero es un Dios además amoroso que se revela al hombre. ¿Cómo se revela? Por medio de la visita de su Hijo Jesucristo, quien viene a esta tierra y da señales de que Él es Dios. Y la señal más grande y más comprobable es que Cristo resucitó de entre los muertos. Ese es el cuarto argumento que solamente les quiero mencionar. Cristo resucitó de los muertos. Esa es una verdad irrefutable para la ciencia histórica. Ojo, digo la ciencia histórica porque en la historia, como yo les comentaba el otro día, no se mide en base a experimentos, se mide en base a evidencias, en testigos que estén de acuerdo en una cosa. Mientras mayor testigo haya, mayor evidencia hay. Y más fuerte es la idea de que eso es verdad. La idea de que Jesús resucitó es tan fuerte, tan contundente, que es imposible negarla para cualquier historiador, excepto si su corazón le dice que no hay Dios. 1 Corintios 15:13. 1 Corintios 15:13 dice, del 13 al 17, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Evidentemente él está argumentando de que sí hay resurrección de los muertos, pero él está poniéndose en la situación hipotética de que no hubiese resurrección. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, nosotros hemos dado testimonio, dice él, nosotros nos hemos desgastado dando testimonio de que Cristo resucitó. Y vana sería nuestra fe y falso sería nuestro testimonio si fuese mentira, dice Pablo. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Nuestra salvación depende de que Cristo haya resucitado. Por eso Dios no dejó eso simplemente a un asunto de una fe ciega, a manotazos en el aire, donde no sabemos a dónde vamos a llegar. La resurrección de Cristo está testimoniada por lo menos 3 hechos comprobables históricamente. Uno, al tercer día de la muerte de Jesús fue encontrada una tumba vacía por varias mujeres que lo fueron a buscar. Segundo, más de 500 personas testimoniaron que al mismo tiempo observaron a Jesús y interactuaron con Él después de su muerte. Eso es testimoniado por varios escritos. Tercero, y lo más importante tal vez, que al menos, comprobablemente, yo veía la historia de los apóstoles, al menos 8 de los 12 apóstoles, comprobable históricamente, no por tradición, sino por historia, murieron martirizados defendiendo su fe. ¿Ya? Y ellos obviamente tenían lo mismo que decía Pablo. Si vana sería nuestra fe y seríamos mentirosos si nosotros estuviéramos dando testimonio de que Cristo resucitó si no resucitó. Toda nuestra predicación no tendría sentido si Cristo no resucitó. Estaríamos haciendo un trabajo inútil si Cristo no resucitó. Y nosotros nos estamos desgastando yendo a predicar por todos los lugares que Dios nos manda para llevar una mentira, está diciendo Pablo. El argumento de la resurrección es probablemente el que nos da más esperanza a nosotros los creyentes, lo que afirma nuestra fe, que sustenta nuestra fe, porque Cristo sí ha resucitado. Porque si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos en nuestros pecados. Pero como Cristo resucitó, cambia la historia.
cambia la historia. El pecador puede ser salvo por medio de Cristo. Como nos damos cuenta, Dios se ha querido revelar por medio de la naturaleza, y hay argumentos naturales que nos llevan a entender a un Dios creador, poderoso, sabio, bueno, y que quiere tener relación con el hombre, y que quiere salvar al hombre. Todo esto solamente por argumentos naturales. Dios responsabiliza entonces a todo hombre y a toda mujer que ha existido en este mundo a que por medio de esa revelación natural Dios lo responsabiliza, y si decide rechazar a Dios, pues se perderá en sus pecados. Pero para nosotros los creyentes hemos visto que Dios ha sido para nosotros sabiduría, poder de Dios por el Evangelio que hemos creído. Gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado para poder mirar tu palabra y comprobar, Señor, en ella, en tu sabiduría infinita, que tú te ha placido el revelarte a nosotros y aún a nuestras mentes limitadas a lo natural, a lo que vemos, a lo que palpamos. Tú te has revelado, haciéndonos completamente responsables delante de ti acerca de la actitud que tomemos frente a esta revelación. Gracias te damos, oh Dios, pero porque además de esta revelación natural, tú también te has revelado de una manera sobrenatural por medio de tu Hijo Jesucristo, y que por tu Espíritu Santo tú también has trabajado en tu iglesia, en cada uno de nosotros, Señor, llevándonos a no solo al conocimiento de nuestro pecado, sino también al convencimiento de que estamos perdidos. Y hemos podido acudir a ti, Señor, en tu misericordia. Te agradecemos porque tú te has revelado ahora individualmente también a nuestros corazones para poder creer en ti. Te agradecemos. Amén.